Vamos ahora con el tema de las desigualdades o inecuaciones, chicos. ¿Qué es una desigualdad? Simplemente una expresión que representa a varios valores. Por ejemplo, digamos que yo quiero decir tengo más de $4. Si tengo 5, tengo más de $4. Si tengo $7, tengo más de $4, etcétera, etcétera, etcétera. Si tengo $1000, tengo más de $4. ¿Cómo puedo representar eso, por ejemplo? X mayor a 4. Es decir, X puede ser cualquier número que sea mayor al 4. Este significa el símbolo mayor que. Por lo tanto, X mayor que el 4. Entonces, miren, X puede valer lo que sea. Si es que yo tengo 5, estoy cumpliendo con esa desigualdad. Si tengo $6, igual. Si tengo 1000, igual. Si tengo 7.5, igual. Si tengo, por ejemplo, en este caso, 28 medios, igual, etcétera. Cualquier número real que represente un valor mayor al 4. Eso sería una desigualdad. Ahora, ¿qué tipos de desigualdades existen? La primera es una desigualdad de restricción, en la cual el símbolo se dice no es igual a 2. Sería la primera. ¿Qué significaría esto? Por ejemplo, que X no puede valer 2. ¿De acuerdo? Entonces, X podría ser 1, menos 1, menos 0.5, 2, 7, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier valor, en este caso, que no sea el 2. Por eso aquí le vamos a poner el menos 2. Listo. Ahora, otro tipo de desigualdad es el mayor que. Como hicimos ya el ejemplo, aquí significaría que X es cualquier número mayor que el 4. ¿De acuerdo? Su contraparte, en cambio, se llama el símbolo menor que. Por ejemplo, X menor que 5. ¿Qué significa? Que X puede ser 4, el 3, el 2, el 0, el menos 1, el menos 0.5, cualquier número que esté antes del 5, ¿de acuerdo? Que sea menor que el 5. La cuarta posibilidad sería que X sea mayor o igual que menos 1, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Y aquí es algo súper importante que hay que fijarse. X es mayor que el menos 1. Pero el momento que ponemos este símbolo de aquí, estamos diciendo que es mayor o igual. Por lo tanto, al ser mayor, X puede ser 1, puede ser 0, puede ser 2, 3, etcétera. Pero también puede ser igual al valor que está acá. Es decir, que el menos 1 sí entra en estas soluciones, ¿de acuerdo? X sí podría valer menos 1. Y la quinta posibilidad sería que X sea menor o igual, pongámosle por ejemplo que el menos 5. Al igual que su contraparte, aquí lo que estamos diciendo es que X debe ser menor al menos 5, por ejemplo, menos 6, menos 7, menos 8, menos 10.5, etcétera. Cualquier número menor que el menos 5. Pero como también dice la parte igual, significa que X también puede ser el mismo menos 5, porque dice que X es menor que el menos 5 o igual al menos 5. Entonces, esta respuesta sí entraría en esta inecuación. Listo, una vez que hemos visto el tipo de desigualdades que existen, vamos también a ver los tipos de representación que existe. La primera es la desigualdad como tal, ¿de acuerdo? La segunda se le conoce como la parte gráfica y la otra se conoce como el intervalo. Tres maneras de representar exactamente lo mismo. En la parte de la desigualdad tendríamos, por ejemplo, X mayor o igual al 2. Otro ejemplo sería X menor al menos 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo representamos estas desigualdades? Pero ahora de manera gráfica. Lo que se hace en este caso es trazar una recta numérica que en este caso representa el eje de las X. Siempre en los extremos tenemos el más infinito y a la izquierda el menos infinito. Lo que siempre se debe hacer es ubicar el punto crítico. ¿Cuál es el punto crítico? El que aparece en la desigualdad. En este caso, el número 2. Siguiente paso es ver si es que el 2 entra en las respuestas o no entra. En este caso, cuando dice mayor o igual, el 2 sí puede ser el valor de X. Y cuando sí entra en la respuesta, se utiliza un círculo completamente pintado. Seguido de eso, vemos el signo. En este caso dice X son los mayores que el 2. ¿Cuáles son los mayores que el 2? Por ejemplo, el 3, ¿verdad? El 4, el 5.5. Es decir, todos los que estén a su derecha, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos mayor, decimos que la solución es todo lo que esté a la derecha de ese número. Y se pinta el conjunto, miren. Esto quiere decir que X puede valer 2, puede valer el 3, el 4, el 5.5, 6, 7, hasta el más
infinito. Cualquier valor que sea pasado del 2 o inclusive el mismo 2, porque aquí dice el igual. Esa es una manera de representar gráfica. Ahora, ¿cómo se representa esto en intervalo? Lo que debemos hacer es ubicar los dos extremos de nuestro intervalo pintado. ¿Cuáles son los dos extremos? El 2 y como se va hasta el infinito positivo. Entonces se ubica el 2 y el más infinito. Siempre hay que especificar que es el infinito positivo porque recuerden que también existe el infinito negativo. Seguido de eso, lo que hacemos es poner corchetes o paréntesis. Y vamos a notar algo muy importante aquí. El corchete cerrado significa que incluye. El corchete abierto significa que excluye a ese número. Y el paréntesis es lo mismo que el corchete abierto, es decir, que excluye a ese término. Listo, entonces miren, ¿qué es lo que sucede aquí? El 2, al estar con un punto cerrado, está incluido en la respuesta. Entonces nosotros necesariamente debemos ubicar un corchete cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que el corchete le apunte al número que está marcando. ¿De acuerdo? Ahora, los infinitos no se consideran parte de los reales. Por lo tanto, a ningún infinito se debe incluir en la respuesta o en el intervalo. Entonces yo tengo dos posibilidades. Ponerle un corchete abierto, como pueden ver es abierto porque está al lado contrario del valor que está aquí. O lo que también podría hacer es el número 2, ponerle el más infinito y como a los infinitos no se les incluye, en vez del corchete abierto le puedo poner un paréntesis, que significa exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora un ejemplo, pero cuando ya no tenemos el mayor igual, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, el signo menor y sin esa parte del igual. Esto es súper importante porque altera completamente a la inecuación. Miren, para representarlo de manera gráfica hacemos lo mismo. ¿Ok? Trazamos nuestra recta numérica, el menos infinito, el más infinito, ubicamos el punto crítico que en este caso es el menos 1. Aquí determinamos si es que el menos 1 es parte o no es parte de las respuestas. Pero miren lo siguiente, aquí dice que x es menor al menos 1. O sea, podría ser el menos 2, el menos 5, el menos 10, etc. Cualquier número que esté antes del menos 1. Pero como no dice igual, el menos 1 no está incluido en la respuesta. Por lo tanto, aquí lo que se hace es poner un punto abierto, que significa que el valor de menos 1 no está incluido en nuestra respuesta. Ahora, dado que los números menores están a la izquierda del menos 1, se pinta todo este intervalo hacia la izquierda, que significa que x puede tomar cualquier valor desde el menos 1 a la izquierda. ¿Ok? Eso en la parte gráfica. Vamos ahora a la parte de intervalo. En la parte de intervalo siempre se coge el valor que está a la izquierda y el valor extremo que está a la derecha. En este caso, el valor que está más hacia la izquierda sería el menos infinito, porque todo eso incluye la respuesta. ¿Y hasta dónde llega? Hasta el menos 1. De ahí lo único que debemos hacer es ver si es que se incluye o no se incluye. A los menos infinitos nunca se les incluye, ¿no es cierto? Entonces se le pone corchete abierto. Y al número, para saber si es que se incluye o no, simplemente tenemos que ver este resultado. Como está círculo abierto, aquí va excluido. Por lo tanto, el corchete es abierto. ¿Se dan cuenta? A diferencia del ejercicio anterior, en donde el 2 sí estaba en la respuesta y se le incluía con un corchete cerrado. Otra manera de expresar este intervalo se puede hacer con paréntesis. ¿Por qué? Porque el paréntesis es lo mismo que el corchete abierto. Entonces podríamos poner que el intervalo de solución es desde el menos infinito hasta el menos 1, pero ambos excluidos. ¿Ok? Y así pues entonces en los ejercicios de inecuaciones me podrán pedir la respuesta en desigualdad, en gráfica o en intervalo. Ahora chicos, vamos a aprender a representar desigualdades que sean más complejas o que tengan más de una condición. Por ejemplo, si yo quisiera representar que x tiene que ser mayor a 6 y x tiene que ser menor o igual a menos 1, ambas en una misma expresión, en la recta gráfica, el momento que nosotros trazamos, ubicamos el más infinito, el menos infinito, y ya tengo dos puntos críticos. Debo ubicar ahora los dos puntos críticos. En este caso, el 6 que estaría más a la derecha y el menos 1 que estaría más hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? El x mayor a 6 significa que el 6 no está incluido y los mayores al 6 están desde el 6 a la derecha. Y esa sería la primera solución, ¿verdad? Mientras que la otra solución me dice que x son los menores o iguales al menos 1. Por lo tanto, al menos 1 se le incluye y los menores están hacia la izquierda. Cuando un sistema de desigualdades, o en este caso un problema, tiene dos condiciones de desigualdad,
lo que se hace para la respuesta es unir los intervalos pintados, porque ambos intervalos son soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la solución por intervalos, ¿cómo se escribe? Desde el menos infinito, sin incluirle, por eso le pongo el paréntesis, hasta el menos 1, incluido, en unión. ¿Por qué en unión? Porque debemos unir este intervalo en la respuesta con este de acá. Entonces, para poder hacer eso, utilizamos el símbolo de unión y escribimos el siguiente intervalo, desde el 6 sin incluirle, por eso le pongo paréntesis, hasta el más infinito, que tampoco se incluye. ¿Se dan cuenta? Ahora, otra forma muy típica de representar dos condiciones en una desigualdad es, por ejemplo, tener esto: 2 menor o igual a x menor a 5. ¿Ok? Lo que está aquí es un intervalo cerrado. ¿Qué representa esta desigualdad? Que el momento en que ustedes grafican la recta numérica, lo único que tienen que hacer es marcar los dos puntos críticos que están aquí, es decir, el menos 2 y el 5. Determina si es que es incluido o no el punto crítico, que en este caso el menos 2, al estar menor o igual que x, sí se le incluye, mientras que al 5, al estar solamente menor que x, eso no se le incluye. Seguido de esto, ¿qué significa esta expresión en desigualdad? Que x es los mayores o iguales que el menos 2. ¿Por qué? Aunque está el símbolo menor o igual aquí, lo que te está diciendo es que menos 2 o el menos 2 siempre es menor o igual que x. O sea, que x está a la derecha del menos 2, siempre. X puede valer 3, puede valer 4, cualquier cosa que sea en este caso mayor que el menos 2, porque el menos 2 siempre debe ser menor con respecto a la letra que está aquí. ¿De acuerdo? Y en la otra parte pues está sencillo de identificar. Las x son menores al 5. Entonces, desde el 5 hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo se grafica esta solución? Si x tiene que ser mayor al menos 2, pero tiene que ser menor al 5, los valores posibles de x están solamente adentro de este intervalo. Porque solamente en ese intervalo cerrado se cumple la condición. Supongamos que x en este caso valga 0, ¿de acuerdo? Si yo reemplazo aquí el 0, como ustedes pueden ver, el 0 es menor al 5, correcto. Y el menos 2 es menor o igual al 0, sí, es menor. Entonces, si ven, esto representa un intervalo cerrado cuando les escriban ese tipo de desigualdades. Ahora, la solución ya escrita como intervalo, ustedes la pueden poner desde el menos 2 hasta el otro extremo, que es el 5. El 2 está incluido, por lo tanto, corchete cerrado. El 5 está excluido por tener un círculo abierto, por lo tanto, paréntesis, o también podríamos ponerle corchete abierto. Y esas serían las maneras de representar ecuaciones o desigualdades, en las cuales tengamos varias soluciones. So